Vamos a empezar entonces el tema siguiente, que trata sobre el sistema periódico, la tabla de periódicos de toda la vida. Deciros que no nos vamos a limitar al estudio de la tabla periódica, que también, sino que vamos a intentar relacionar el tema con el tema anterior, sobre todo con las configuraciones electrónicas. Bien, bueno, empezamos este tema haciendo una breve historia sobre el sistema periódico. Me voy a limitar a nombrar algunas de las etapas que llevaron como consecuencia al final al sistema periódico que todos conocemos hoy en día, sin detenerme demasiado en describirlas. Bien, bueno, la primera división grande de elementos conocidos hasta la fecha fue una división que se hizo en elementos metálicos, es decir, en metales, en no metales y, por último, un grupo de gases. ¿Vale? Entonces, en esta época, que es en la época bueno, pues de Dalton y demás, pues los elementos pues, estaban divididos pues, en metales, en no metales y gases. Pensad que los elementos se han ido descubriendo poco a poco y los químicos siempre han intentado organizar estos elementos de manera que les fuera más sencillo estudiarlo. Por eso los agrupaban. ¿Qué ocurre? Que a medida que va pasando el tiempo van apareciendo nuevos elementos y ya esta división, metales, no metales, gases, como que se quedaba un poco corta, ¿vale? Bueno, pues la siguiente clasificación que nos podemos encontrar en la historia sobre el sistema periódico es una clasificación que todos conocen como triadas de Dobereiner. Voy a escribir Dobereiner. Bueno, Dobereiner lo que hizo fue clasificar los elementos de 3 en 3, de manera que el elemento central tenía una masa y unas propiedades intermedias entre la de los extremos. Bueno, como digo, nada más que voy a mencionar algunos de estos intentos sin pararme demasiado en ninguno de ellos. El siguiente clasificación que todos conocen, pues aparece con el nombre, este nombre puede variar, ¿vale? Yo la conozco como caracol telúrico. Ahí, a ver. Caracol telúrico. Bueno, esta clasificación, no recuerdo a quién ahora mismo se debió, pues consistía en situar a los elementos precisamente en forma de caracol, en forma de espiral, ¿vale? De manera que un elemento, este de aquí, tenía propiedades parecidas a este de aquí, el que estaba justo debajo. Bueno, pues no es mala idea. Seguimos. Siguiente intento de clasificación, pues el que se debe a Newland, conocido como octavas de Newland. Bueno, este es especialmente bonito, ¿no? Porque el tema de las octavas es un tema muy relacionado con la música. Entonces Newland se dio cuenta que las propiedades de los elementos se repetían cada 8, al igual que, de alguna manera, las notas musicales se repiten cada 8. No deja de ser chulo. Pero vamos entonces ya al primer intento importante y casi definitivo que lo llevó a cabo un ruso llamado Dmitri Mendeleev. Mendeleev. Está bien escrito, ¿verdad? Bien. Bueno, pues este hombre lo que hizo fue ordenar
los elementos, por masas. ¿No? Ordenar los elementos por masas. Pero a medida que ordenaba los elementos por masa, tenía en cuenta que cuando colocaba un elemento que quedase justo debajo de otro elemento que tuviera propiedades parecidas. Es decir, que él intentó que a la hora de ordenar, siguiendo esta ordenación por masa, se fueran formando columnas de elementos de propiedades químicas parecidas. Hasta tal punto llegó esta preocupación por parte de Mendeleev que hizo dos cosas que pasaron a la historia como genialidades de este ruso. Por cierto, dicen algunos que de un carácter bastante complicado, otros dicen que es que era su forma de ser, que cuando investigaba y cuando pensaba, pues parecía que estaba enfadado. Pero bueno, yo por lo que he escuchado algún problemilla tuvo y alguna temporada en Siberia creo que también pasó. Pero bueno, ya si os interesa un poco la historia, indagando un poco sobre la historia de este genial ruso, gran científico. Bueno, vale, vamos al lío. Entonces, ¿qué dos genialidades hacen que todos recordemos a Mendeleev? Pues la primera fue dejar huecos. Dejar huecos. Cuando él fue ordenando los elementos, se dio cuenta que, bueno, si tenía aquí un elemento, aquí otro elemento y aquí otro elemento, y ahora colocaba aquí uno, y el siguiente resulta que no le cuadraba aquí, sino que realmente le cuadraba aquí. ¿Por qué? Pues por tener unas propiedades parecidas a esta. Me salió un poco regular. Por tener unas propiedades parecidas a la de este otro elemento de aquí. Vale. Entonces dejó hueco. ¿Qué explicación dio Mendeleev a esto? Pues Mendeleev dijo que este elemento aún estaba por descubrir. Efectivamente. Casos, por ejemplo, como el galio o como el escandio, son elementos que tenían su hueco reservado en la tabla de Mendeleev, pero que fueron descubiertos después. Dije que eran dos genialidades. La primera era dejar huecos y la segunda era invertir órdenes. Invertir el orden. Vale. Cuando fue colocando elementos, resulta que colocaba un elemento, colocaba el siguiente, pero resulta que esa distribución no le cuadraba con los que estaban arriba, pero sí le cuadraba si los ponía al revés. Y él lo que hizo, lo invirtió. Por ejemplo, invirtió el cobalto y el níquel. Y también invirtió el telurio y el yodo. Él dijo que las masas atómicas de estos elementos estaban mal medidas, se habían medido mal, y que cuando se midieran correctamente, pues su ordenación, pues verían todo como era la correcta. Bueno, como imaginaréis, a los que habían medido las masas de estos elementos, pues no le haría demasiada gracia que el ruso les dijera que bueno, que eso estaba mal medido y que su clasificación estaba por encima. Bien, todo esto, o sea, aquí había algunos problemillas, ¿no? El tema este de los órdenes invertidos y demás. Todo esto lo soluciona un inglés llamado Moseley. ¿Vale? Bueno, Moseley hizo un estudio sobre radiaciones de rayos X emitidos por los elementos, los relacionó con sus configuraciones electrónicas. Bueno, fue el que
definió lo que era el número atómico de un elemento y fue el que dijo que los elementos de la tabla periódica deberían estar ordenados por números atómicos. Y así es como están hoy en día ordenados los elementos de la tabla periódica, en orden creciente de números atómicos. Hablando de historia, Moseley esto lo hizo en 1913. Al poco, pues murió en la Primera Guerra Mundial. Moseley era, creo recordar que era teniente del ejército británico y murió pues como miles y miles y miles, puede que millones, ahí se me escapa la historia, de personas en la Primera Guerra Mundial. Todos se preguntan qué hubiera sido capaz de darnos este hombre si la guerra no hubiera acabado con él. Bueno, dejamos aquí esta pequeña introducción histórica para que en el siguiente vídeo os pueda hablar del sistema periódico actual, el que, como digo, se debe fundamentalmente a Mendeleev y que pone un poco en orden Moseley con su ordenación por números atómicos. Bueno, deciros que cuando Moseley ordena los elementos por números atómicos, la ordenación que le queda es prácticamente la misma que Mendeleev. Lo que pasa es que explica un poquito el porqué de estas inversiones, por ejemplo. Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo.